La Biblia nos relata grandes eventos realizados por los profetas y los discípulos de Jesús. Leemos de cómo Pedro resucitó a Dorcas, de cómo Pablo hacía milagros extraordinarios y los pañuelos que él tocaba sanaban a los enfermos. Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. El profeta Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor y sobrevivió la fosa de los leones. El profeta Elías oró y detuvo la lluvia y derrotó milagrosamente a los profetas de Baal. Dios utilizó poderosamente a estos hombres, pero es importante saber que Dios no los usó como profetas y discípulos porque eran perfectos y sin mancha de pecado. Dios los usó en el ministerio a pesar de sus debilidades y pecados. El poder estaba en Dios y no en esos hombres. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y hoy tenemos a un invitado especial, el hermano doctor Saúl Rivera, quien es psicólogo y también pastor de la Iglesia Adventista. Saludos, Rafael, y saludos a toda la audiencia de Perspectiva Bíblica. Nos hace muy feliz estar aquí con ustedes en esta ocasión. Le enviamos un saludo a nuestro hermano Johnny y esperamos en el Señor que todos seamos bendecidos con el estudio de esta semana. Y es bueno enviarle un saludo a Johnny porque Johnny está un poco aquejado de salud en este momento. Por eso fue que no pudimos grabar la semana pasada. Así que sería bueno que al comenzar con la oración, oremos también por su salud. Claro que sí. Y vamos entonces a orar para comenzar con el estudio de esta semana. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por cada bendición. Y ahora que hemos de estudiar tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para no solo comprenderla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. Ponemos en forma especial en tus manos de amor a nuestro hermano Johnny para que tú la restaures y que pronto pueda estar de vuelta aquí en este programa de Perspectiva Bíblica. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, el tema que nos toca esta semana, Saúl, habla mucho acerca de la obra de reconciliación que Dios va a hacer en el tiempo del fin. Y para comenzar nuestro estudio, vamos a leer en el libro de Malaquías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces tenemos aquí esa obra de reconciliación que Dios va a hacer en el tiempo del fin. No es otra cosa que el llamado a la salvación. O sea, es la obra que Dios quiere hacer con la humanidad antes de que venga. Aquí se llama ese día terrible de Dios, pero se refiere a la segunda venida de Jesús. Un día terrible para aquellos que no han estado preparados y buscando del Señor desde ahora, pero para aquellos que amamos a Dios, ese será el día de nuestra bienaventurada esperanza, el día glorioso del regreso de Jesús. Así es. Y entonces, bueno, cuando hablamos acerca de la obra de reconciliación, Saúl, estamos hablando acerca de la obra que el Espíritu Santo hace sobre el corazón de los seres humanos para traerlos a la salvación. Pero hay una cosa que Dios no hace. Sabemos que Dios llama a la puerta. Ahí está la ilustración en el libro de Apocalipsis. Jesús toca la puerta, pero hay algo que Jesús no puede hacer. Él no puede forzar la entrada en la vida de las personas. Así es.
Todos tenemos libre albedrío, el Señor nos da esa capacidad para elegir. Él nos llama, Él nos invita, Él nos insiste a veces, pero Él nos fuerza su voluntad en nosotros ni fuerza su persona sobre nosotros. Nosotros tenemos que acceder al Señor, a su obra y, vamos a decir, abrir nuestro corazón a la influencia salvífica del Espíritu Santo para que entonces Él pueda continuar obrando, ya no desde afuera, sino desde adentro. Sí. Y entonces, bueno, nosotros podemos pensar también que como es Dios el que está obrando con su Espíritu Santo sobre las personas, que Dios maneja una cantidad de elementos para tratar de hacer volver los corazones de los seres humanos hacia Él y lograr la reconciliación. Y vamos a leer un pasaje que nos habla acerca de ese poder que Dios tiene en el libro de Isaías. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. La adversidad en el original es ra, o sea, mal. Dice también en la versión Nueva Traducción Viviente, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace todas estas cosas. Entonces, Saúl, aquí hay un tema interesante y es el tema donde Dios dice que Él es un ser tan poderoso, tan grande en la creación, en la historia de la humanidad, que no hay otro ser como Él. No hay un ser que tenga la capacidad, el poder, la sabiduría y que pueda utilizar tantos elementos para lograr sus propósitos. Y entonces aquí leímos algo interesante, donde uno de los versículos dice que Él crea la paz y crea la adversidad. Y entonces esa palabra adversidad también se puede traducir como mal. Y el versículo que tú leíste de la Nueva Traducción Viviente dice que Él envía los buenos tiempos y los malos. ¿Por qué envía Dios buenos tiempos y malos, paz y adversidad? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Y la mejor respuesta que podemos tener es que Dios utiliza estos tiempos, ¿no? Si Dios los envía o surgen de otro origen, a veces de nuestras propias decisiones, a veces de las decisiones de otras personas, pero sea que la adversidad venga por un motivo o por otro, la realidad es que la adversidad puede llegar a ser una herramienta en las manos de Dios para acercarnos más a Él. Yo creo que todos nosotros podemos identificarnos con alguna situación en nuestras vidas en las que tal vez han sido en los tiempos de adversidad cuando más cerca nos hemos sentido de Dios. Tal vez cuando las cosas andan bien, cuando todo está en calma, cuando hay paz, cuando hay prosperidad, a veces nuestro corazón se siente, o nuestra vida, nuestra vida espiritual, se siente, vamos a decir, muy, muy cómoda, muy confortable en esos tiempos de bonanza. Y es cuando llega la adversidad que entonces buscamos a Dios y clamamos a Dios y nos aferramos más de Él. Yo creo sinceramente que Dios puede utilizar como herramienta en sus manos estos tiempos de adversidad para acercarnos a Él en una manera que tal vez no lo haríamos si todo el tiempo hubiera bonanza, bendición, paz, tranquilidad. Sí, bueno, a veces hablamos, lo experimentamos nosotros y hablamos con otras personas que están en gran incógnita, deseando que Dios les hable y les muestre, que Dios haga algo. Y entonces yo noto que esos son los momentos en donde muchas personas acuden con mayor interés y mayor consagración y aprenden muchas cosas, porque hay muchas cosas, Saúl, que nosotros aprendemos solamente a través del dolor, a través de la adversidad, que crecemos, que mejoramos, que cambiamos. Y por lo tanto, como Dios sabe esas cosas, permite que nos sucedan algunas cosas o utiliza esos momentos en los cuales estamos en esas incertidumbres y en ese dolor para traer beneficio para nuestras almas.
Y entonces vamos a ver qué nos dice Pablo precisamente para esos momentos en que nos sentimos así con mucha necesidad de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En este texto, Pablo nos insta a tener paz en Dios. La fe viene del saber o de confiar que Dios está en control de todas las cosas, que nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros no entendemos todos los eventos de nuestras vidas. Nosotros no podemos comprender a veces ciertas cosas que nos pasan, especialmente, decíamos hace un momento atrás, cuando nos ocurren situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones para las cuales humanamente a veces no podemos nosotros comprender. David en cierta ocasión dijo, ¿por qué prospera el impío? ¿Verdad? Él se preguntaba por qué ciertas cosas a él le salían mal y a la gente que desechaba a Dios tal vez le salían bien y prosperaban. Pero la realidad es que nosotros solo vemos lo que está delante de nuestros ojos y no vemos cómo es que Dios puede utilizar estas cosas más adelante. Debemos siempre confiar de que si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio como lo ve Dios, muchas veces, no muchas veces, Dios siempre, nosotros diríamos que el plan de Dios es perfecto para nuestras vidas. Amén. Y que no cambiaríamos ninguno de esos momentos de adversidad porque Dios en cada una de esas adversidades tiene una lección para darnos, tiene un crecimiento que darnos, tiene algo que ofrecernos que va más allá de lo que nuestros ojos y nuestros sentimientos experimentan en el momento. Y es importante, Saúl, mientras explicabas eso, estaba yo pensando que cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, no dejar que la amargura se apodere de uno, no dejar que el mal carácter se apodere de uno, sino más bien estar dispuestos, abiertos. Señor, ¿qué me estás enseñando? Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Muéstrame que estás cerca de mí, ayúdame a caminar por este periodo de sombras y tristezas. Sácame del otro lado con cántico nuevo y con alabanzas hacia ti. Bueno, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal lo hemos visto. Es a veces difícil en estos momentos de dificultad mantener la calma, saber que esto va a pasar, que esto no va a continuar siempre siendo así. Sobre todo para las personas que somos personas de fe. ¿Verdad? En mi línea de trabajo, no todos mis pacientes son personas, vamos a decir, de fe, cristianas. Y aún a ellos les cuesta. A los cristianos a veces a veces la fe es un poquito más, ¿verdad? Nos ayuda, pero también llegamos a un punto donde se nos pierde la esperanza. Y como que las luces se nos apagan y no vemos una luz al final de ese camino, al final de ese túnel. Pero es bueno saber que aunque no la veamos, Dios siempre está allí y que la luz de Dios siempre va a brillar. Solo esperemos que luego de la noche viene la mañana, dice el salmista, ¿no? Y en esa mañana, en ese nuevo despertar, es que vamos a ver la luz de Dios volver a brillar en nuestras vidas. Entonces vamos a ver otras palabras de ánimo que nos da Pablo en 1 Corintios relacionado con esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Rafael, volvemos al mismo punto anterior, de que Dios tiene el control de todo, del tiempo, de nuestras vidas, de nuestros eventos, del universo. Nada en la vida, nada en esta dimensión, en este universo, sucede por casualidad. Todo sucede por causalidad. Y aunque a veces las cosas que suceden sean dificultades adversas que, como dije, pueden provenir de diversos orígenes, la realidad es que Dios siempre lo que va a permitir es para nuestro beneficio. Y todo lo que Él permite es algo que podamos soportar. Ya eso es una promesa divina. Si Él permitió que esta prueba, esta adversidad, esta dificultad llegara a nuestras vidas, es porque ya de alguna manera Él pesó nuestro corazón y Él sabe que esto es algo que podemos resistir con su ayuda. Si nos aferramos por la fe a Él, vamos a poder resistir.
Y bueno, yo pienso también es importante, Saúl, que cuando vemos a una persona que está en esos puntos de dificultad, ha sufrido alguna pérdida, está pasando por periodos de mucho eh, angustia e incertidumbre, nosotros somos también enviados de Dios para ayudar a fortalecer, para ayudar a tener, a levantar la fe y el ánimo. O sea que no solamente son esos individuos con Dios, sino también nosotros. Necesitamos ser buenos amigos, necesitamos ser apoyo para esos momentos. Entonces, Amén. la Escritura nos dice a nosotros que Dios está en control, que Dios tiene mucho poder. Y hay un pasaje en Isaías que nos habla acerca de cómo será cómo se nos promete ahí en Isaías que Dios va a vencer al final. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, muchas veces utilizamos este versículo para hablar acerca de la creación y del sábado y de otros temas, pero vamos a darle un enfoque diferente. Aquí dice que permanecerá vuestra descendencia. O sea, aquí se está hablando acerca de todas esas personas que Dios logró reconciliar, que Dios logró traer a la salvación. Todas esas dificultades en la vida, todos esos sufrimientos, todos esos momentos de angustia que la gente pasa, los ha utilizado Dios para lograr la conversión, para atraer la atención de la gente. Y entonces, dice Isaías, lo menciona, que permanecerá nuestra descendencia delante de Dios. O sea, nosotros somos descendientes de aquellos que depositaron su fe y su confianza en Dios. Estaremos siempre delante de Dios porque Dios ha salvado muchísimos y por eso también dice que vendrán muchos a adorar delante de Él. Muchas de esas personas que vienen a adorar, o posiblemente todos, son personas que han sobrevivido muchas dificultades, pruebas y dolores en este mundo. Muchas veces, como bien dice Rafael, este texto se utiliza con un énfasis acerca de que el día de reposo que se observará en el cielo es el sábado. Sin embargo, el énfasis que hace Isaías no es tanto en el día en que se hace, sino en el evento, ¿sí? Que es la adoración a Dios. Es el poder ir delante de Dios, nosotros y nuestros hijos, nuestra descendencia y todos nuestros seres queridos. No vamos solamente a incluir a nosotros y nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros hermanos, a adorar delante de Dios, a agradecerle a Dios por sus bondades, por su misericordia, por su poder. A veces eso nos falta acá de este lado de la eternidad, ¿no? Lo vamos a hacer por toda la eternidad, vamos a agradecerle porque solo cuando lleguemos al cielo vamos verdaderamente a comprender el inmenso sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero sería bueno que empezáramos a practicar el asunto desde ya, ¿no es cierto? Desde ya buscar la manera de, aun cuando hay momentos difíciles, porque hay momentos difíciles en la vida de todos, experimentamos problemas de salud, financieros, en el hogar, con los hijos, en el trabajo, con el jefe, pero de vuelta, ir con una actitud positiva, semana tras semana, sábado tras sábado, a adorar y decir, Señor, aquí estoy. Tal y como soy, con mis problemas, con mis dificultades, pero yo estoy agradecido porque a pesar de todo esto que yo veo, es algo mucho más grande que yo todavía no puedo ni comprender, que es el sacrificio inmenso que hizo Jesús por mí. Bueno, vamos a ver un pasaje que nos habla acerca de cómo Dios logra esta reconciliación. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberán vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto. Entonces, Saúl, encontramos aquí la profecía del nacimiento de Juan el Bautista. Y habla acerca de ese poder, habla acerca de esa obra que iba a hacer, habla acerca de los muchos que él convertiría. Y Jesucristo lo alabó también. Pero no quiere decir este pasaje que nosotros admiramos o debemos admirar y alabar a personajes, a seres humanos, porque en realidad el tema no era, lo importante aquí no era Juan el Bautista, sino la obra. Este tema de Elías y la obra de conversión es un símbolo de la obra que Dios hace, que hizo a través de Juan el Bautista, que hizo a través de Jesús y sus discípulos, y que hace hoy en día a través de nosotros, porque Él nos dio a nosotros la obra de la reconciliación. La misma misión de Elías y de Juan el Bautista es la nuestra hoy día, llevar reconciliación a los corazones humanos. Y entonces vamos a ver un pasaje donde Jesús habló de la obra que nosotros haríamos. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, aquí hay una profecía muy interesante, Saúl, y es que los seguidores de Jesús, que no solamente incluían a los discípulos que anduvieron con él, sino a todos sus seguidores a través de la historia, harían las mismas obras de Jesús y aún obras mayores, pero el secreto está no en que estos individuos son seres especiales, sino porque Jesús iba a enviar el Espíritu Santo, o sea, el Consolador. Amén. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, aquí encontramos un pasaje interesante, y es que Elías pensaba que él era único. Y el tema es que él no era único, porque Dios tenía más de 400, eran 400, ¿habrá? No, 7,000. Eran 400 los profetas de Baal. Pero los que quedaron eran 7,000. Correcto, Dios tenía 7,000 personas, o sea que Elías no era un personaje superior, de un entendimiento elevado. Él era un hombre que tenía ideas equivocadas también. Y vamos a leer otro pasaje acerca de cómo pensaba Elías o las cosas que hizo Elías. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Este es un desarrollo curioso, porque Elías acababa de salir de su mayor victoria espiritual y recién había vencido a los profetas de Baal. Y ahora, ante la amenaza de Jezabel, él se atemoriza, sale corriendo, se esconde y dice que desea morirse y hasta le pide a Dios que le quite la vida. En mi línea de trabajo diríamos se deprimió y está hasta suicida. Sí. O sea, él no era ningún personaje especial, pero vamos a ver cómo lo pone en el libro de Santiago. Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. O sea, que era un hombre con las mismas debilidades que tenemos nosotros los pecadores. O sea, que cuando la Biblia habla tanto del poder de Elías, habla de la obra de Elías,
no se está refiriendo en realidad a este ser humano en particular, sino a la obra que Dios hace a través de los profetas como Elías, a través de los discípulos que anduvieron con Jesús y a través de cualquiera de nosotros a los cuales Dios llama y utiliza como sus instrumentos. Y vamos a ver cuál era el secreto de Elías. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El secreto de Elías no tenía mucho que ver con Elías mismo ni su personalidad, sino más bien con su relación con Dios, sobre la mano de Dios que se posaba sobre él. Es decir, era Dios el que obraba en su vida y esto era porque él se había permitido a sí mismo ser un instrumento de Dios. Se había puesto por completo en las manos de Dios. Entonces, eso nos deja a nosotros pensar que si nosotros hacemos lo mismo, nos ponemos por completo en las manos de Dios, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestro carácter y de nuestras dificultades, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, como lo hizo con Elías. Amén. Y vamos a ver un último pasaje acerca de cuál era el secreto de Elías. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El secreto de Elías era que Dios lo dirigía. Dios lo escogió para hacer una labor especial, lo capacitó, lo protegió, lo alimentó. Y ese poder y ese espíritu de Elías era la obra de Dios en él. Por eso es que nosotros podemos entonces confiadamente decir que podemos hacer la misma obra que Elías. No porque seamos algo, sino porque el mismo Dios de Elías está activo hoy día en nosotros y con nosotros. Y eso es un tema maravilloso, Saúl, porque si Elías era una persona que tenía las mismas debilidades que nosotros, si él era un pecador, y no voy a decir que era una persona horrible, sino que era un pecador, así como todos nosotros somos pecadores, y Dios lo utilizó, eso quiere decir que Dios no lo utilizó porque él era un santo elevadísimo, una persona casi perfecta, o una persona súper consagrada que no tenía defectos. No, Dios lo utilizó a él porque Dios tenía una misión y él sabía que podía utilizar a Elías a pesar de sus defectos. Yo quiero que Dios me utilice a mí. Dios me ha utilizado a mí, Saúl, y yo sé que te ha utilizado a ti y ha utilizado a todos en la iglesia para realizar sus propósitos. Y qué bendición es cuando nosotros tenemos una experiencia y nos damos cuenta que Dios nos ha utilizado, que Dios en su gran misericordia pone a un lado nuestros pecados, ignora nuestras debilidades, ignora nuestros defectos y de todos modos nos usa a nosotros para traer consolación, para traer la verdad, para llamar a otros al arrepentimiento, para levantar a personas que están desanimadas, para hacerle alguna obra de misericordia a una persona que lo necesita. Así como Jesús anduvo haciendo el bien, anduvo enseñando y predicando y sanando, que Dios nos utilice a nosotros, que nos dé la bendición y la gran experiencia de que seamos instrumentos en sus manos para traer la reconciliación de los perdidos hacia Él. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios.